Hola, amada familia de Senti, un saludo muy especial a todos los que nos acompañan semana tras semana en esto que hemos desarrollado, estamos desarrollando, Teoterapia Salud Total. Un saludo para todos, bendecirles, agradecerles sus oraciones, su cariño, los que nos escriben, los que nos siguen aquí en YouTube y los que están haciendo parte de este proyecto de restauración, de primero la familia, de velar por un mundo mejor. Convencidos que solo el carácter de Cristo en la vida de un hombre, una mujer, un hijo, irá transformando, generando el ambiente de salud total que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo ha planificado para sus hijos, para todos aquellos que hemos decidido en nuestro corazón buscarle, conocerle, definir en nuestro corazón vivir a su estilo. Ya saben, pues estamos por YouTube en el canal Manuel Pinzón, nos pueden encontrar. Les agradecemos que se suscriban y que nos sigan. También por nuestra web manuelpinzón.net. Somos el Senti, una familia que sigue caminando, expandiéndose por el mundo, cumpliéndole al Señor. Eso anhelamos, eso intentamos y es el más profundo anhelo de nuestro corazón. Bien, hoy quiero invitarles a que vayamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 18, y vamos a trabajar del versículo 1 al versículo 8. Y aquí vamos a encontrar una parábola que posiblemente sea muy conocida, pero en medio de ella y lo más profundo de esta parábola pues hay una enseñanza muy profunda, pero a la vez muy simple, muy sencilla. A veces nosotros esas cosas sencillas son las que dejamos pasar muy rápidamente y no le ponemos atención. Así que familia, preparémonos para que el Espíritu Santo nos guíe por estos minuticos para traer a nuestro corazón una enseñanza del Espíritu Santo. Bien, antes de entrar a la parábola, un comentario sencillo sobre el propósito de las parábolas y para qué sirven las parábolas. Las parábolas las usaba Jesús de manera particular en algunas circunstancias para despertar en las personas el interés hacia lo que él quería enseñar. Guarda un mensaje muy importante para quien le interesa saber el significado de la palabra de Dios y desea acercarse a él. Las parábolas no fueron cosas que sucedieron en la realidad. Simplemente son ilustraciones que tienen una enseñanza sencilla y profunda, que nos hacen meditar, que nos permiten identificarnos en un determinado momento con alguno de sus personajes y podemos ver cómo la relación entre Dios y el ser humano tiene principios para vivir. Bien, en Lucas capítulo 18, del 1 al 8, vamos a leerlo para que tengamos el contexto de lo que se trata esta parábola. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había una ciudad, un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto por el hombre. Sin embargo, porque a esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd
lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Perdón. Bien. Comencemos entonces identificando que hay tres personajes en esta parábola. El primer personaje, pues, es una viuda. El segundo personaje, un juez. Y el tercer personaje, un adversario. Cada uno de estos tres personajes tenía una característica. La viuda, necesitada. El juez, injusto. Y el adversario, implacable. Y este es el panorama en donde en esta parábola se representa la realidad de esta viuda. ¿Cuáles serían las características y las situaciones que esta mujer estaba viviendo? En primer lugar, viuda, seguramente pobre, indefensa, vulnerable, sola, había perdido a su marido, había perdido su sustento, porque en esa época las mujeres, por supuesto, al quedar viudas perdían el sustento económico, el sustento emocional. Y ella está enfrentando una gran dificultad y va al recurso natural de un juez para que se le haga justicia, y encuentra un juez completamente fuera de todo planteamiento normal de lo que debería ser un juez. Es decir, una mujer completamente desprotegida va de su juez a pedirle que le haga justicia, y un juez que no tiene ni temor a Dios ni respeto a hombre, y pues no hace lo que le corresponde. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué hacer? ¿Cuál es el recurso que esta mujer tiene? Veamos el juez, no temeroso de Dios. Seguramente por no ser temeroso de Dios, y dice que él no respetaba a hombre alguno, seguramente este juez era de aquellos que, como muchos, amigos de usureros, amigos de ladrones, amigos de homicidas, amigos de la injusticia. Un hombre orgulloso, un hombre altivo, no le importaban los derechos de las personas, completamente insensible a la realidad de lo que las personas estaban viviendo. Como juez, sabía lo que tenía que hacer, sabía cuál era su deber, sin embargo, él estaba retrasando hacer justicia. Por supuesto que había cerrado sus oídos, había ignorado la necesidad y era completamente indiferente a la aflicción. Decíamos entonces, frente a esta, ¿qué opción tiene esta viuda? La rabia, la queja, la amargura, la fuerza, la violencia. Y aquí es donde nosotros tenemos la enseñanza especial y bonita de una de las enseñanzas de esta parábola. Y es que ella toma la decisión del recurso de la fe. Y aquí es donde yo quiero que usted y yo entendamos algo que quizás para cristianos y no cristianos es difícil a veces entender. Porque el cristiano que de alguna u otra manera se está acercando a las cosas de Dios, que está siendo sensible a su palabra, que está siendo sensible a cambios, a vivir diferente, tenemos metido en la cabeza que Dios como que está obligado y tiene que darnos y hacer todas las cosas que necesitamos. El milagro que necesitamos, el nuevo hogar, el esposo, la esposa, el milagro con los hijos, si estamos enfermos, la sanidad física, si hay un problema económico, que eso nos solucione el tema. O sea, como que pensamos que eso es como una obligación de Dios. Nos acercamos a Dios para que Él nos haga cosas. Y no es así. Porque nunca se ha prometido que si usted y yo buscamos a Dios y queremos vivir
una vida cristiana al estilo de Dios, entonces se nos garantice que nunca va a haber dificultades y que nunca va a haber problemas. Ni tampoco se nos garantiza se nos dice que inmediatamente todo va a ser solucionado. El interés de Dios está por otro lado. El interés de Dios es que el concepto de su amor, Él quiere que usted y yo seamos formados, que seamos transformados, que sea transformado nuestro carácter, que cambie nuestra mentalidad, que cambie nuestro lenguaje y que cambie el criterio, la forma de tomar decisiones. Piense por un instante, ¿qué pasaría si Dios a usted y a mí nos diera todo lo que usted y yo creemos que necesitamos? O pongámoslo mejor, supongamos que lo que nosotros necesitamos y creemos que necesitamos es lo que realmente necesitamos. ¿Qué pasaría si Dios nos diera todo de una vez? Conozco muchos matrimonios que han tenido muchos problemas porque cuando se casaron lo tenían todo. Tenían el apartamento montado, tenían los muebles, tenían luna de miel, tuvieron plata, tuvieron todo, belleza, juventud, todo eso. Y sin embargo, destruyeron su matrimonio porque no había esa motivación de ir haciendo y construyendo cosas. Seguramente construir una casa es mucho más emocionante que simplemente ir y comprarla nueva sin tener que hacerle absolutamente nada. Pero bueno, eso depende de cada corazón. Pero lo que quiero animarles es a que usted entienda que, por ejemplo, el pueblo de Israel duraron 400 años esclavos en Egipto. Y la pregunta es, ¿cuántas generaciones estuvieron allí? Generación fue pasando tras de generación, en total de 400 años, esclavos. Hasta que hubo una generación que clamó a Dios. Y cuando esa generación clamó a Dios, entonces Dios envió un libertador llamado Moisés. Pero fue solo hasta cuando alguien clamó. Y usted y yo podemos preguntar, ¿fue injusto que Israel estuviera 400 años esclavos en Egipto sufriendo en la opresión más grande? Pues humanamente fue injusto. Pero por otro lado, eso fue lo mismo que ellos habían decidido y que ellos decidieron en su momento. Piense por otro lado, cuando Dios levanta a Moisés, se lo tiene que llevar 40 años para formarlo. Dios perfectamente podría haber en un soplo haber sacado a Israel de Egipto y ponerlo en la tierra prometida. Y ponerlo en la tierra prometida sin tierra, sin tribus invasoras, sin nada, sino ya, los pone y les dio lo que necesitaban. Sin embargo, Dios no lo hizo así. Fue necesario que ellos sacaran de su corazón su mentalidad egipcia. Era necesario que ellos aprendieran a amar y conocer a Dios. Y por eso nosotros estamos en ese mismo desafío. Por eso el propósito es entender que Dios lo que quiere es que usted y yo escojamos el camino de la fe, el camino de la perseverancia, de la persistencia, de insistir en solo una cosa. Es tomar una promesa y comenzar a orar por esa promesa y no desmayar. Miren el versículo 1, dice: también le refirió Jesús una parábola sobre el propósito de la parábola, la necesidad de orar y no desmayar. El orar es un honor. El orar es un privilegio, aunque para muchos el orar sea aburrido. Si usted llama a un joven a orar, la mayoría de las veces los jóvenes van a ver la oración como algo aburrido. Y va uno y habla con los adultos y también. Si a usted y a mí nos invitan y le dijéramos a la gente afuera, te invito a una reunión de oración, las personas tienden a rechazar eso. No les gusta. Tienen una visión equivocada de lo que es la oración. Pero la oración es una experiencia maravillosa, es un honor y es un privilegio. Pero aquí Jesús nos está recalcando una motivación adicional, es que la oración no solo es un privilegio y un honor,
de tener comunión, intimidad con Dios, con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, sino que es una necesidad. Y una necesidad es algo que está allí como tal, como necesidad, no puede ser aplazada. Usted no puede aplazar la necesidad de dormir. Usted no se encuentra con una persona y le dice, ¿cómo está? No, llevo 3 días sin dormir. Y si lo encuentra así 3 días sin dormir, lo va a encontrar muy mal. O llevo 4 días sin comer. Son necesidades básicas que tiene el ser humano. La oración es una necesidad básica, una necesidad espiritual, es una necesidad emocional. Versículo 3 dice que ella venía a él. Versículo 3, eso implica cómo ella se puso en movimiento. Eso es fe. Quizás usted puede decir, estaba yendo hacia el lado equivocado. No, estaba yendo hacia el juez que había. Que ese juez fuera injusto, no importa. Ella empezó a desarrollar fe, versículo 3. En el versículo 4 encontró dificultades. Dice que él no quiso por algún tiempo. Ella iba y él no le quería hacer justicia. Y así fue constantemente. Ella volvía otra vez y él decía que no. Y ella volvía y él decía que no. Y dice el versículo 4 que así fue por algún tiempo. Pero después de esto, el juez dijo entre sí. Y ojo a estas palabras porque más adelante Jesús dice, oíd las palabras, lo que dijo el juez injusto. Dice, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, versículo 5, es porque esta viuda me es molesta. Le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Viniendo de continuo, me es molesta. Aquí lo que el Señor nos quiere enseñar es la importancia de que usted y yo aprendamos a poner la oración como algo prioritario en nuestra vida. Todos los días, a la madrugada. Usted me dice, pero ¿por qué a la madrugada? Porque así está establecido. Porque si usted lo prueba es así, es como cuando hay esos remedios caseros que le dicen a uno, mire, tómese un ajo, deje un ajo en el agua toda la noche, no sé qué, pero se lo tiene que tomar en ayunas. No, pero ¿por qué en ayunas? No puedo tomar, no, en ayunas. Así es la oración. Es importante que sea en la mañana. Es importante que sea lo primero en nuestro corazón. El buscar el rostro, el buscar el corazón de Dios. Versículo 6. Oigan las palabras de este juez injusto. ¿Cuáles son las palabras de este juez injusto? Es que podamos entender que si él, siendo un hombre ni temeroso de Dios, ni respetando hombre, terminó haciendo justicia. Mucho más, dice el versículo 7, ¿acaso Dios no hará justicia a usted y a mí, sus escogidos, que clamamos? Ahí donde está el problema. Clamamos a Él día y noche. ¿Se tardará en responderles? Claro que se tardará en responderles porque no estamos clamando ni de día ni de noche. Por eso a veces no vemos lo que necesitamos ver. Dios no es que sea un Dios que se goza diciendo, me voy a gozar esperando que Manuel o usted se demore 10 años esperando para yo responderle. No, Dios no está pensando así. Dios lo que está pensando es, quiero formar en Manuel fe, quiero desarrollar en él fe, quiero desarrollar en cada uno de nosotros, dice el Señor. Quiere desarrollar en nosotros esa actitud de dar pasos, de iniciar cosas, de vencer nuestros miedos, nuestros temores. Y la mejor manera de eso es arrodillarnos cada mañana. Arrodillarnos para dar gracias. Arrodillarnos para reconocer que no podemos. Arrodillarnos para reconocer que aunque usted tenga 40 años de experiencia en su trabajo, usted puede arrodillarse en la mañana y decir, Señor, no soy capaz, ayúdame, enséñame hoy. Hoy tengo mucho que aprender. Arrodillarnos para reconocer que no sabemos ser los esposos, que no sabemos ser las esposas, los hijos, que no sabemos ser los líderes. Arrodillarnos para pedir ayuda y reconocer, Señor, si tú hoy no nos das la vida, nada nos la puede dar. Para hacerlo día y noche.
Y si lo hacemos, Dios no va a tardar. Así lo promete Él allí en el versículo 7. El juez dice que ella, su persistencia le causaba molestia y viniendo de continuo. Y es el momento en que nosotros tenemos que hacer. Y aquí el que tiene que sentirse molesto es el adversario. Cuando nosotros vamos, insistimos con fe. Eso es lo que al enemigo de nuestras almas no quiere. Y a él es el que tenemos que causarle molestia. Pero no para causarle molestia. A él le va a molestar que usted y yo seamos un hombre, una mujer de fe. Dice entonces que la fe se muere, para que usted lo entienda. La fe se muere si no insistimos en la oración. Usted tiene que aprender a insistir, aprender a adorar, aprender a alabar a Dios. Usted y yo tenemos que aprender a ayunar. Usted y yo tenemos que aprender a clamar. Tenemos que aprender a disfrutar los devocionales, las vigilias, a buscar tiempos con Dios. Y todos los días, a los que asistimos al centro o a la iglesia, no es cada semana. Usted no desayuna cada semana. Y usted el domingo no se come los 5 desayunos de la semana. No, cada día usted tiene la provisión de comida. Y hay una provisión espiritual, de comida espiritual, de alimento espiritual para usted cada día. Así que familia, el pretexto de Dios es para que seamos fortalecidos, madurados, para que crezcamos. Esa situación de la viuda que era pobre, ¿qué más dijimos? Que era indefensa, vulnerable, sola, que está enfrentando una gran dificultad. Resulta que ahora ya es todo lo contrario, no está sola. Ya hay quien la defiende. Ya tiene un esposo, ya es Dios su esposa. Hay alguien que la sustenta. Y al final ella ve la gloria de Dios. ¿Cómo va a ser transformada esa mujer? Solo con la oración. Recuerde esto, apúntelo en su corazón. Una causa justa triunfa sobre un juez injusto. Una causa justa cada mañana en el altar de Dios va a triunfar sobre cualquier injusticia humana que pueda haber prevalecido en su vida por alguien contra su vida, contra su familia, contra su hogar. Este hombre hizo justicia no por ser reverente a Dios, no por ser justo, hizo justicia por la insistencia de ella. Por eso les quiero animar a que terminando el versículo 7 y el versículo 8, Jesús al hacer la pregunta, si este juez injusto termina haciendo justicia, ¿no hará Dios justicia a sus escogidos? Y no tardará. Aquí está la clave. Clamemos de día y de noche. ¿Es usted un hombre de fe? ¿Usted qué me respondería? ¿Es usted una mujer de fe? Usted me diría seguramente, sí, yo lo soy. Si lo es, usted tiene que ser un hombre, una mujer de oración. Y si usted no lo es, una mujer de oración, es mentira que usted es un hombre de fe. El que usted lea la Biblia, el que usted asista al CENTI, no le garantiza, o asista a una iglesia, no le garantiza que usted sea un hombre de fe. No. Un hombre de fe, una mujer de fe, solo es aquel que cada día, día y noche, busca el corazón de Dios. Lo que usted hable, lo que usted diga, lo que usted muestre, lo que usted aparente, todo no sirve de nada. Porque palabras son, palabras van, palabras vienen. Finalmente, versículo 8. ¿Hallará fe en la tierra? ¿Qué será lo que el Señor va a encontrar cuando Él regrese? O aún en este instante, ¿qué es lo que Él está encontrando? Finalicemos entonces con esto. La oración es deseo, es oportunidad, es privilegio de intimar con Dios. La oración es la voz de la fe. La oración es el baluarte de la fe. La oración es abrir las corrientes del río de Dios. La oración es poner en acción el reino de Dios a favor suyo. Es la miseria que busca la paz. Es el odio que anhela el amor. Es lo corruptible que busca lo incorruptible.
es mirar al enemigo y bendecirlo, es interceder por el que te persigue, es lo que hace que su corazón sea consolado, el que es capaz de perdonar al pecador. Yo le desafío en el nombre de Jesús. En este año, usted y yo tenemos una decisión que tomar. Ser hombres y mujeres de oración al estilo de esta viuda. Usted y yo necesitamos reconocer que somos pobres de espíritu. Pobres. Ese es el gran problema de nosotros los cristianos. Que estamos muy contentos, estamos muy llenos, muy satisfechos. Como cuando usted come y usted ya dice, no, gracias, estoy satisfecho. Nos falta hambre y sed por Dios, por su palabra y por su presencia. Todo lo demás no tiene sentido. Por eso yo le desafío, en el dulce nombre de Jesús, a que usted tome decisiones. No va a ser fácil levantarse a las 5 de la mañana a buscar a Dios. No es fácil, es para valientes. Pero es lo que hay que hacer. Esta viuda fue valiente. Estaba sola, desprotegida. El juez no le hacía justicia, pero tomó la decisión más importante, la decisión de vivir por el camino de la fe. Y el camino de la fe es búsqueda de oración, buscar el corazón de Dios para amarlo, para conocerlo, para entenderlo. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Ya saben, esto es Teoterapia Salud Total. Vamos a orar. Que Dios bendiga sus vidas en el dulce nombre de Cristo Jesús y en el poder de su Santo Espíritu. Amén.